Entonces, les aclaro que la nota tanto del examen como la del primer parcial está dentro de la plataforma. Y lo que vamos a ver hoy es psicocirugía o la cirugía cerebral funcional, que se encarga de lo que es modificar las emociones de manera quirúrgica, y la fototerapia dentro de lo que es el tratamiento psiquiátrico. Ahora vamos a ver. Les voy a compartir un video. Vamos a ver. Para que nos vayamos haciendo la idea, porque nosotros tenemos un cerebro emocional y uno racional. Entonces, para que veamos las dos funcionalidades y nos hagamos una idea con este video. Hi, John? Sorry I'm late. Hi, you must be Scarlett. Yeah, it's nice to meet you. The pleasure's all mine. Oh, here. Take a seat. Yeah, sure. Yeah, I hope you're hungry, because I already ordered our food. Great, I'm starving. I got us something that's low in carbs and high in antioxidants, so you won't get fat. Excuse me? Accent. That's French, isn't it? No. More like Wisconsin. Loin cheesehead here. You ever had cheese from Wisconsin? Oh. No. Cheese makes me gas. Oh, give it to you. Let's spice things up. I hope you're excited for the main course. I know I am. Dinner is served. Oh my god, are you okay? Good, I'm fine. Hey, my son's playing. Time for something real. Olay, spin move. Jazz hands. What do you say? Time for some dessert? Oh, what's wrong with you? Oh, wait, Scarlett! What do you want? Scarlett, look, I'm sorry. I was an idiot. Yeah, you were. It was all. I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be something. I'd like to show you the real me. I don't know.
dancing. I like the sound of it. Did you have anything else in mind? So, about that second date? Forget dating. Let's start a family. Ok. Entonces, con este video lo que les quiero mostrar es prácticamente de que nuestra vida diaria depende de nuestro comportamiento, de la manera de reaccionar ante cada uno de los eventos de nuestra vida. ¿Ves? Y si nosotros perdemos lo que es el equilibrio entre lo racional y lo emocional, entonces nosotros estaríamos poniendo en riesgo nuestra vida cotidiana y nuestro entorno, porque nosotros estaríamos buscando cómo, o sea, nosotros tenemos una percepción equivocada a veces de en el caso de estos pacientes, pues que vamos a ver a continuación. Estos pacientes cuando ya no tienen un adecuado tratamiento o ya han estado con polifármacos que no les han solucionado su problema de base psiquiátrico, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ellos tienen todos los criterios para poderse realizar una cirugía, entonces se realiza. Pero para eso se da una evaluación continua, no solamente con los síntomas previos. Lo que quiero es que me ayuden a comentar un poco sobre lo que vimos en este videíto sobre cerebro emocional y racional. A ver, ¿alguno? Profe, disculpe, María Herrera muchacha, acaba de entrar. sí, profe, pero entré porque hasta ahorita porque nos está costando, ya que no nos indicaban cuál era el link. Entonces las muchachas están esperando el link para poder entrar. Ahí lo dejó esta muchacha Génesis. Yo se los dejé, yo les puse ahí, este es el mismo. Lo que tenían que hacer era pinchar sobre ese mensaje para que les saliera el mensaje anterior y luego tocar ahí para entrar en el link. No es complicado, el WhatsApp así es. Si uno responde un mensaje, lo va a dirigir directamente al anterior. Entonces, continuamos con el tema. Entonces, a ver, Jocelyn. Sí, profesora. Dígame qué comprendió del videíto primero. Realmente estaba risible en primera parte, ¿no? Nuestro comportamiento, según la función del cerebro, podíamos ver cómo le llamaríamos a esas dos cositas. No son neuronas, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se llaman? Son las funcionalidades del cerebro. Nuestro cerebro se divide en dos. Nuestro Exacto. cerebro funcional y el cerebro emocional, que está estrechamente ligado con lo que es el límbico. Si nosotros Sí. no nos vemos desde lo racional, entonces vamos a ver de que se divide en lóbulo, en fisura, en lo que es la corteza, y así nos va dividiendo el cerebro a manera de que nosotros sepamos dónde es que se almacena la memoria, dónde es que se analiza la información, que en el caso en el hipocampo, en el tálamo, perdón, en el hipotálamo, donde se procesa la información y se crean redes y así sucesivamente. Ese es nuestro cerebro racional. El cerebro emocional es el límbico. Exacto. Lo que yo quería aportar era lo siguiente, que también nuestros sentidos aportan una función muy importante, Así porque es. desde luego que el chico la vio, entonces las funciones del cerebro se alteraron. Entonces la emocional creo que se alteró más, sobre todo porque el otro lo quería controlar. Entonces, pero sí, a veces nos dejamos guiar mucho por nuestras emociones. Y creo que fue lo que le pasó al chico. No pensó lo que estaba haciendo. Así es.
ahí había un pleito entre lo emocional y lo racional. Lo importante es que estemos siempre en equilibrio. Exacto, y yo creo que esa es la base fundamental, estar en equilibrio, sobre todo porque si no la encabamos. Sí, así es. Entonces pasamos con el segundo video, que este ya es más introductorio al tema. ¿Cómo funciona el cerebro? Aunque pocas veces nos paramos a pensar en la importancia que tiene dentro de la regulación de nuestras actividades cotidianas, anatómicamente, el cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo y está dividido por un surco central llamado fisura longitudinal en los hemisferios derecho e izquierdo, a la vez unidos por el cuerpo calloso. La superficie de cada hemisferio presenta un conjunto de pliegues que forman una serie de depresiones irregulares. Son los surcos o fisuras. La disposición que adoptan estos surcos nunca es igual entre los cerebros de diferentes personas y también adoptan disposiciones distintas en ambos lados de un mismo encéfalo. Cada hemisferio cerebral se divide en 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. En general, los 4 primeros lóbulos se sitúan debajo de los huesos, que llevan el mismo nombre. Así, el lóbulo frontal descansa en las profundidades del hueso frontal, el lóbulo parietal bajo el hueso parietal, el lóbulo temporal bajo el hueso temporal y el lóbulo occipital debajo de la región correspondiente a la protuberancia del occipital. El cerebro contiene varios billones de células, de las que unos 100 millones de neuronas, y posee casi 100 trillones de interconexiones en serie y en paralelo, que proporcionan la base científica que permite el funcionamiento cerebral. Gracias a los circuitos formados por las células nerviosas o neuronas, es capaz de procesar información sensorial procedente del mundo exterior y del propio cuerpo. El cerebro desempeña funciones sensoriales, funciones motoras y funciones de integración, menos definidas asociadas con diversas actividades mentales. Algunos procesos que están controlados por el cerebro son la memoria, el lenguaje, la escritura y la respuesta emocional. El funcionamiento del cerebro se basa en el concepto de que la neurona es una unidad anatómica y funcional independiente, integrada por un cuerpo celular del que salen numerosas ramificaciones llamadas dendritas, capaces de recibir la información procedente de otras células nerviosas y de una prolongación principal, el axón, que conduce la información hacia las otras neuronas en forma de corriente eléctrica. Pero las neuronas no se conectan entre sí por una red continua formada por sus prolongaciones, sino que lo hacen por contactos separados por unos estrechos espacios, denominados sinapsis. La transmisión de las señales a través de las sinapsis se realiza mediante unas sustancias químicas conocidas como neurotransmisores, de los cuales hoy se conocen más de 20 clases diferentes. El cerebro tiene a su cargo las funciones motoras, sensitivas y de integración. El hemisferio cerebral izquierdo está especializado en producir y comprender los sonidos del lenguaje, el control de los movimientos hábiles y los gestos con la mano derecha. El hemisferio derecho está especializado en la percepción de los sonidos no relacionados con el lenguaje, música, llanto, en la percepción táctil y en la localización espacial de los objetos. Hoy en día, se sabe que en el lóbulo occipital se reciben y analizan las informaciones visuales. En los lóbulos temporales se gobiernan ciertas sensaciones visuales y auditivas. Los movimientos voluntarios de los músculos están regidos por las neuronas localizadas en la parte más posterior de los lóbulos frontales, en la llamada corteza motora. Los lóbulos frontales están relacionados también con el lenguaje, la inteligencia y la personalidad, si bien se desconocen funciones específicas en este ámbito. Los lóbulos parietales se asocian con los sentidos del tacto y el equilibrio. En la base del encéfalo se sitúa el tronco cerebral, que gobierna la respiración, la tos y el latido cardíaco. Detrás del tronco se localiza el cerebelo, que coordina el movimiento corporal manteniendo la postura y el equilibrio. Las áreas cerebrales que gobiernan las funciones como la memoria, el pensamiento, las emociones, la conciencia y la personalidad resultan bastante más difíciles de localizar. La memoria está vinculada al sistema límbico, situado en el centro del encéfalo. Por lo que respecta a las emociones, se sabe que el hipocampo controla la sed, el hambre, la agresión y las emociones en general. Se postula que los impulsos procedentes de los lóbulos frontales se integran en el sistema límbico, llegando al hipotálamo, estructura que a su vez regula el funcionamiento de la glándula hipofisal, productora de varias hormonas.
Es en el córtex donde se integran las capacidades cognitivas, donde se encuentra nuestra capacidad de ser conscientes, de establecer relaciones y de hacer razonamientos complejos. Lo que llamamos sustancia gris es una pequeña capa que recubre el resto del cerebro. Pero el córtex cerebral humano tiene una característica que la distingue de todas las demás. Tiene numerosos pliegues. Esto aumenta notablemente su superficie. Si la extendiéramos, ocuparía el área equivalente a 4 folios. En comparación, la de un chimpancé solo sería de un folio. La de la mona ocuparía como una tarjeta postal y la de la rata de un sello de correos. El procesamiento de la información sensorial, recogida del mundo que nos rodea y de nuestro propio cuerpo, las respuestas motrices y emocionales, el aprendizaje, la conciencia, la imaginación y la memoria son funciones que se realizan por circuitos formados por neuronas interrelacionadas a través de los contactos sinápticos. Es por este motivo que el funcionamiento cerebral se asemeja en parte a una computadora, pero el cerebro es muchísimo más complejo que un ordenador, ya que está dotado de propiedades que solo proporciona su naturaleza biológica. Espera. Entonces, ahí vemos cuán ligeras nos funcionan las unidades del cerebro, según cada una de sus divisiones. Y a continuación, porque estamos sobre tiempo, vamos a hablar sobre el tema en sí, que es psicocirugía. Históricamente, se habla de que Gottlieb Borchardt en 1888 atendió a 6 esquizofrénicos agresivos con lobotomías parciales. Dentro de esas intervenciones solamente se notó una muerte, las 5 mejorías de los casos, y esto ha sido demostrado científicamente de que mejoró lo que es el estado agresivo. Con respecto a la lobotomía, pues obviamente, como vimos en el video, es una incisión directamente realizada por alguno de los lóbulos cerebrales, llámese parietal, frontal. En el caso de ser frontal, tiene su propio nombre. Esta es la leucotomía límbica, en el cual se va a hacer modificaciones tanto de la percepción de nuestro medio externo. Gas Moniz, en 1835, fue el primero en realizar estas llamadas leucotomías frontales. Freeman y Watt, en 1936, también realizaron leucotomías exitosas. En Suecia, alrededor de 1944, se comenzaron a utilizar de manera periódica como tratamiento para las enfermedades psiquiátricas con recidivas, teniendo un total de 4.500 lobotomías realizadas. Spiegel y Wittis, en 1947, comenzó a dar chance a lo que es la heterotaxia. Que este cambio fue muy importante para nosotros porque aquí ya a nivel médico se miraban menos complicaciones, llámese hemorragia, llámese otros complejos psiquiátricos como agresividad o incluso la anulación de sentimientos o emociones por procedimientos quirúrgicos que buscaban una mejoría en el paciente y en lugar se creaban complicaciones u otros trastornos. Entonces, dentro de las cirugías psiquiátricas hay una clasificación de acuerdo a las incisiones o intervenciones quirúrgicas que se realizan en los pacientes. Están las grandes intervenciones, que en este caso son las lobotomías frontales. Están las menos extensas, que son las leucotomías bimedial y las operaciones estereotáxicas. ¿Qué quiero decir cuando digo, porque aquí dice, dirán ustedes, lobotomía frontal y leucotomía, si anteriormente la profesora dijo de que podrían ser lo mismo? Aquí, a nivel histórico, se ha mirado una disyuntiva. Primero se llamaban como lobotomías frontales, pero a medida de que hubo cambios históricos, se comenzó a utilizar el término de leucotomía. ¿Por qué? Porque ya no solamente se hacía lo de que era la extracción de una porción frontal, sino también se realizaba lo que era la angulotomía y
en conjunto lo que era la tractotomía subcaudada, que es la interrupción de las fibras que conecta tanto lo que es la corteza orbitofrontal con los septos subcorticales. Entonces, para que ¿cuál era el objetivo de esto? De que las células de la memoria, perdón, que las neuronas que iban a crear los procesos o memoria a largo plazo no estuvieran dañados. Eso es lo que se busca. Y de que las respuestas ante los estímulos de estos recuerdos no sean perjudiciales para el paciente. Entonces, aquí vemos un ejemplo de lobotomía frontal. Aquí vemos el corte en ACE. Aquí está sobre lo de la hoz, que es el corte sagital, y aquí está el corte transversal, para poder hacer una incisión directa en lo que es el lóbulo frontal. Queda expuesto directamente con este corte lo que es el lóbulo. Y ver dónde está el daño, o bien en algunas ocasiones, dependiendo de criterios, se hace una resección total de lo que es el lóbulo frontal, dependiendo del grado de daño o de manifestaciones del paciente. Dentro de las complicaciones entre estos procedimientos quirúrgicos masivos o altamente invasivos, se dan por trepanación frontal, que en este caso es realizar huequitos en lo que es el hueso frontal, temporal u orbital. ¿Qué es lo que se busca con esto? Buscar la disminución de la presión intracerebral en primera instancia, para que para que ¿cómo se llama? Los elementos neuronales que están a nivel frontal no se creen daños, pues, directos. También se puede crear en los pacientes lo que es la apatía, la falta de iniciativa, la falta de proyección, incapacidad para el autocuidado. Permítanme, que hay alguien que se unió. La incapacidad para autocuidado, pueden presentarse también lo que son las convulsiones y la mortalidad. En el caso de la cirugía estereotáxica, ya es una cirugía realizada en nuestra actualidad, es más selectiva, menos cruenta, con una mejor recuperación, hay menos complicaciones, a como se los había dicho anteriormente, y hay mayor eficacia. Eso está en dependencia del paciente al que se esté tratando. Esta cirugía estereotáxica lo que nos permite es tener definido por planos, primeramente a través de una resonancia magnética y una tomografía axial computarizada, cómo es que nosotros vamos a intervenir al paciente primero. Después, al tener trazados nuestros planos de incisión, se coloca lo que es el aro de estereotaxia, que es lo que ustedes ven por acá, aquí. Que es es como un aro que se le pone al paciente fijado, para que nosotros, el médico neurocirujano pueda hacer una incisión directa sobre el problema, evitando así las hemorragias masivas. Y una de las más grandes complicaciones que se tenía al poder entrar a lo que es la silla turca y a las estructuras que estaban descansando en la silla turca cerebral, que era el infarto cerebral. Entonces, buscando que no se produjera tanto el infarto cerebral como otras complicaciones hemorrágicas, y otras complicaciones como cambios emocionales ante una incisión masiva o muy grande a nivel cerebral, entonces se buscó una manera de acceder al cerebro sin tener tanta exposición de la masa. Entonces, ¿qué es lo que se observó con esta técnica? Que había una disminución de mayor del 50% de los síntomas.
aumentando así la eficacia. ¿Cuáles fueron las complicaciones que se buscaban como mejorar en este caso? Que era lo que les había dicho, otros cambios de conducta, las hemorragias, las infecciones recurrentes, las crisis epilépticas, la hemiplegia, el aumento del peso corporal. Otras zonas susceptibles, se puede realizar lo que son las tractotomías subcaudadas, que era la que le había dicho anteriormente, que es la técnica de Knight, la cingulotomía anterior, la leucotomía límbica, la capsulotomía anterior y la hipotalamotomía posterior. Que estos ya son específicos a cada tracto cerebral. Entonces, con respecto a la traqueotomía subcaudada, Knight, tenemos que se conoce como la inominotomía, porque está debajo de lo que es la cabeza caudada. Entonces, ¿qué se hace? Se hace aquí una interrupción de las fibras que conectan las cortezas, se los repito nuevamente, la corteza orbitofrontal con los centros subcorticales. Además, se da lo que es la depresión refractaria, se realiza, como tratamiento de la depresión refractaria, la ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo. A veces se requiere una reintervención dependiendo de las manifestaciones clínicas del paciente, con una mejoría de 68% de las depresiones, 50% del trastorno obsesivo compulsivo. Puede presentarse la confusión, letargia o cambios de personalidad. También tenemos que ver de que no es tratamiento para la psicosis y trastornos de personalidad y los toxicómanos. Con respecto a la cingulotomía anterior, esta fue una de las técnicas de mayor elección en los Estados Unidos en los años de 1940, tratando lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad, la depresión, el dolor crónico. Se tiene que esperar alrededor de 3 a 6 meses para ver de que haya efectos en el paciente y una mejoría óptima después de esta incisión, porque esta sí expone lo que es la masa encefálica. Entonces ustedes saben de que cuando se expone el cerebro, pues obviamente para su recuperación el tiempo es muy amplio. La mejoría se da en el 65% de las expresiones y el 33% en trastorno obsesivo compulsivo. Requiere reintervención en un 40% de los pacientes. Pueden presentarse síntomas gripales postoperatorios de manera inmediata, estado de confusión. También se debe tener en cuenta que generalmente cuando se hace bien la técnica no hay deterioro cognitivo. Con respecto a la leucotomía límbica o cingulotomía anterior, más la técnica de Knight, que es la tractotomía subcaudada, esta se utiliza para los trastornos obsesivos compulsivos, la depresión refractaria, la ansiedad crónica. En este caso se da una reducción progresiva y fluctuante de los síntomas. No hay un rango de tiempo porque esto depende de un paciente a otro. Hay una mejoría del 89% del trastorno obsesivo compulsivo y el 78% de los depresivos. Por eso es una de las técnicas que se busca cómo utilizar de acuerdo a los criterios de elección, ¿verdad? Porque tiene una mejor adaptabilidad del paciente y tiene una menor recurrencia de síntomas posterior a la cirugía y generalmente no necesita una reintervención. Va a presentar también lo que es la confusión en el paciente, letargia o cambios de personalidad. Con respecto a la capsulotomía anterior, en este se busca lo que es la interrupción de las conexiones frontotalámicas en la cápsula interna o brazo anterior cerebral, entre lo que es la cabeza caudada y el pulsamen. Esto ya está muy estrechamente ligado a lo que es
o situada por encima de lo que es la silla turca. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado al momento de la cirugía. Tratamiento para lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, la ansiedad crónica, la depresión, con una mejoría relativa de 64%. Más efectiva en el trastorno obsesivo compulsivo, hay confusiones, abstención transitoria, igual no hay deterioro cognitivo, pero sí los pacientes pueden presentar aumento de peso y es directamente ligado a los tics o a la ansiedad. La hipotalamotomía posterior se hace directamente en lo que es el hipotálamo posteromedial. Se utiliza para la agresividad irreductible, con un 80% de respuesta óptima. Aquí no se observan los que son los cambios cognitivos ni hormonales. Algo que sí se me olvidaba anteriormente, que aquí como está directamente ligado a lo que es la región de la silla turca, aquí sí podemos hacer una lesión de lo que es la glándula pineal y podemos observar lo que son los cambios hormonales también. Entonces, aquí en la hipotalamotomía posterior va a haber una mejoría intelectual por capacidad de aprendizaje mejorada por cooperación. Entonces, ahí están las publicaciones de donde se ha tomado información. Y aquí, este es un estudio en donde se hizo una cinculotomía bilateral ya en humanos, no era una directamente experimental, sino que lo que se buscaba aquí era definir si realmente habían otros trastornos que pudieran ser tratados, además de solamente lo que es el TOC y la depresión. Entonces también se observó en esto de que podría ser utilizado para lo que es la depresión refractaria, la psicosis epiléptica, la agresividad psicótica, la excitación irreductible. Entonces, aquí se observó una mejoría de excitación y lo que es la agresividad, en diferencia con lo que es la lobotomía, no habían déficits neurocognitivos y pues no se logró lo que era el control total de las convulsiones. Y así sucesivamente. Aquí son más que todo protocolos y estudios que nos pueden dirigir a la evaluación del paciente psiquiátrico. Esto sí es importante. Los criterios de inclusión del trastorno obsesivo compulsivo. Primeramente, que tenga una duración de la enfermedad superior a 5 años, que tenga un sufrimiento invalidante para el paciente, que tenga una vida social o laboral disminuida a valores invalidantes, que tenga un previo fracaso terapéutico o intolerancia, un mal pronóstico, con el diagnóstico, aceptación del paciente, primeramente con respecto al programa pre y postoperatorio. Obviamente una cirugía cerebral siempre va a ser un riesgo. Aceptación del psiquiatra de la responsabilidad del manejo postoperatorio y seguimiento a largo plazo. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Menor de 20 años o mayor de 65 años que tenga patología médico-quirúrgica cerebral, patología que complique el tratamiento o genere graves efectos adversos, patología psiquiátrica mayor y otros trastornos de personalidad asociados. Con respecto a la agresividad refractaria, es un síntoma y no una entidad clínica. La valoración es más compleja que el trastorno obsesivo compulsivo resistente. La posible incapacidad del paciente para autorizar la intervención siempre debe de ir de la mano para que el médico que vaya a tratar al paciente con esta cirugía, con esta neurocirugía,
se pueda dar. ¿Cuáles son los criterios de inclusión en estos pacientes? Que tenga una agresividad crónica con repercusión en el entorno social o laboral con riesgo físico, que tenga diagnóstico de esquizofrenia o trastorno orgánico de la personalidad, retraso mental con conducta auto o heteroagresiva, enfermedad de más de 5 años de evolución. Puntuación menor a 40 en la escala de evaluación de funcionamiento global, fracaso en intentos terapéuticos previos, la documentación evaluatoria de la gravedad y persistencia de la agresividad. También que tenga lo que es un mal pronóstico con el diagnóstico, consentimiento informado del paciente siempre, para poder proceder a lo que es la cirugía, el compromiso de participar en el programa de seguimiento y rehabilitación, así como la aceptación del psiquiatra responsable. Que tenga además lo que es una patología médica que complique la intervención. En este caso son los criterios de exclusión. Que tenga una patología médica que complique la intervención, el tratamiento o el seguimiento clínico del paciente, que se puedan desarrollar también efectos adversos postquirúrgicos, diagnóstico de trastorno mental por consumo de sustancias psicotrópicas, trastornos mentales asociados, trastornos de la personalidad antisocial límite o histriónico. Y pues con respecto al retraso mental, pues obviamente porque también tenemos que jugar con lo que es la ética médica. Un paciente con retraso mental obviamente no va a decir yo estoy de acuerdo con que se me opere y para que pueda mejorar, no, porque no está no está usando todas sus facultades para poder decidir. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas neuroquirúrgicas en este caso? Que haya nuevos métodos de ablación, nuevos métodos de estimulación neuronal, nuevas indicaciones, nuevos criterios de inclusión y exclusión y nuevos equipos terapéuticos. Aquí en Nicaragua todavía estamos en pañales, entonces nos falta aún todavía mucho para poder mejorar en este aspecto. Entonces, la psicocirugía no debe ser considerada un castigo. Es una opción terapéutica para casos refractarios, a como mirábamos ahí, que no tuvieran mejoría con terapia farmacológica, ni que tampoco terapéutica, y que tenga un periodo generalmente mayor de 5 años. La psicocirugía debe ser considerada complementaria a otros abordajes, por lo tanto. Tiene indicaciones precisas y consensuadas. Esta es considerada, como les había dicho al inicio de la clase, como la neurocirugía funcional. En el caso de la fototerapia, es una terapia que se realiza a través de una luz artificial. Los pacientes se exponen a una luz intensa de alrededor de 1500 a 10.000 luz mediante una caja de luz durante 1 o 2 horas, generalmente antes del amanecer, en el caso de la psiquiatría. Ya van a ver posteriormente por qué. En el caso de la fototerapia, la razón del tratamiento está ligada directamente con la secreción de melatonina. Entonces, la secreción de ella generalmente se da posterior a las 7, 8 de la noche. Entonces, en ese momento comienza lo que es la secreción de ella y nos estimula lo que es el sueño. Al terminar nuestro ciclo de sueño y comenzar lo que es la vigilia, que es en el día, se da un cese de esta melatonina que se da a las 6 de la mañana. Entonces, ¿para qué casos está indicado? Para los que son los trastornos del sueño, trastorno afectivo estacional, trastorno depresivo mayor con menos evidencia clínica, trastorno obsesivo compulsivo, el jet lag y la demencia. Ustedes dirán, ¿qué es eso de jet lag? Es cuando una persona viaja de un lugar a otro y que no puede adecuarse al horario de donde está habitando después de haber realizado el viaje.
Entonces, sigue con su horario de origen. Entonces, puede ser de que aquí en Nicaragua, por ejemplo, nosotros tenemos una diferencia, a ver, un país que mencionen ustedes para que nosotros podamos hacer la idea. ¿Aló? Por ejemplo, que viaje a España o que viaje a tal vez a Alemania. Por lo general son en vuelos transatlánticos que se da el jet lag. O que haga un viaje hasta China, por ejemplo. Ok, entonces, entre Nicaragua y Madrid son alrededor de 8 horas, no más recuerdo con mi primo. Entonces, si aquí son, pongámosle las 9:04, más 8 horas, 16, 17, con 4. Entonces, allá son las 5:04 de la tarde. Entonces ya a esta hora prácticamente uno está terminando sus labores, estaría ya en España. Sin embargo, aquí estamos comenzando el día. Entonces, Aparte, profe, disculpe, aparte de que a veces son las 10 de la noche y todavía está el sol alumbrando, entonces como que digo yo que desequilibra un poco. Ajá. Entonces, algo de lo que usted menciona tiene que ver con nuestra fisiología también como mujeres, porque estamos más propensas con esos cambios de la luz y entre lo del día y la noche. Nos influye mucho a nosotras, a los varones también, pero en poco porcentaje. Sí, eso como ahorita también está lloviendo, nosotros también podemos percibirlo como que a lo mejor está de noche. No sé, en algunos lugares, por ejemplo, en el centro de Nicaragua, se pone totalmente nublado y oscuro, oscuro, oscuro. Entonces, o en el norte, que son zonas más frías que aquí de Managua. Todavía aquí se mira un poquito de resplandor, pero allá debe estar un poco más nublado. Entonces, esos cambios entre la luz y la oscuridad son los que hacen de que nuestro sistema circadiano se altere en algunas ocasiones. Y que también, al tener estos pacientes su trastorno de base, son más susceptibles a ello. ¿Ves? Entonces, a ver. Aquí yo les dejo una tarea sobre tratamientos no biológicos en psiquiatría. Son las investigaciones que le dejé. Dentro de los tratamientos biológicos en psiquiatría vamos a encontrar diferentes. Entonces, aquí la vez pasada yo les hice o les tiré el norte de que eran elementos como plantitas y cosas así. Pero ¿qué era lo que quería? Que ustedes realmente investigaran y refutaran si realmente ese era el concepto de la investigación. Entonces aquí les dejé como pregunta, ¿desarrolló su pensamiento analítico después de la descripción en la clase anterior? Comenzamos con el concepto de tratamiento biológico. A ver, un voluntario. Y después vamos a comenzar con la presentación de las investigaciones que entregaron. De manera verbal, no necesito que me proyecten nada. A ver. En el caso del tratamiento, de los tratamientos biológicos, diríamos que dentro de la psiquiatría lo que intenta responder es o conocer los procesos mentales o trabaja con los procesos mentales para poder dar respuesta a un trastorno. Y bueno, principalmente se centra en la comprensión de eso, en la comprensión de las bases biológicas del cuerpo para poder dar respuesta al trastorno mental grave. Pero ¿a qué nos hace referencia cuando nosotros decimos este paciente necesita tratamiento biológico?
implicaría la utilización de, no de indicar fármacos, sino de la utilización de, bueno, de utilizar fármacos que generen un cambio fisiológico en el paciente y que alteren la química o la funcionalidad del paciente a fin de poder mejorar o poder tener una respuesta en contraposición al trastorno. Ok. Algo importante es lo que yo les puse aquí, como decía usted, Michael, que los tratamientos biológicos son tratamientos no farmacológicos utilizados dentro de la psiquiatría. Entonces... Profe, disculpe, dentro de ello hablaba Michael de lo que son los fármacos, pero sabemos que podemos utilizar fármacos, pero también tiene que ir en conjunto con la terapia, porque si no, no estaríamos complementando la otra parte. No sé si pero estoy en el caso equivocada. de los tratamientos biológicos, de los tratamientos en psiquiatría, son 3 grandes grupos. Están los tratamientos biológicos o no farmacológicos, están los tratamientos farmacológicos y están los terapéuticos. ¿En qué se basan los tratamientos biológicos? Obviamente aquellos que no son pastillas o fármacos, y los que no son terapéuticos, pero que a su vez todos estos son complementarios, dependiendo de la sintomatología del paciente. En el caso de estos tratamientos biológicos, son diferentes. En este caso está la terapia electroconvulsiva, que vamos a verla posteriormente, después de esta clase, es la próxima. Está lo que es después está lo que es la terapia convulsiva magnética, la estimulación cerebral profunda, estimulación del nervio vago. Está la fototerapia también, que es la que acabamos de abordar, la privación terapéutica del sueño, y eso es todo. Esos son los tratamientos biológicos. ¿Alguien que quiera exponer su investigación? Recuerden que la nota de la entrega es complementaria con la exposición, no es así, no es solamente entrega y ya. Tienen que defender las investigaciones. Bueno, en mi caso, profe, dentro de mi investigación, me auxilié con un par de estudios que había leído de cómo las terapias biológicas fueron parte del proceso del avance de psiquiatría en Chile. Pero, pues con lo que usted mencionaba, yo tenía más bien el concepto de que la terapia biológica no solamente se basaba en la utilización de fármacos, sino en causar cambios bioquímicos al cuerpo humano. Y eso es lo que se busca. Correcto. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, una de las utilizaciones, digamos, o de las implementaciones que se dio allá por el siglo XX fue la malarioterapia, que lo que pretendía la malarioterapia era provocar fiebre a la persona para poder ayudarle a sobrepasar la parálisis general, que era una de las enfermedades más comunes o de los trastornos más utilizados y existentes en los centros de rehabilitación mentales, ¿no? Y utilizaban, por ejemplo, la cardiación para poder generar este efecto de la malaria. Después, una vez que se utilizaba eso, usaban la quinina para poder generar o para poder restaurar la salud del paciente. Otro de los aspectos que, por ejemplo, abordé por ese lado, sin duda, fue la terapia electroconvulsiva, que ha sido, de hecho, y que es hasta el momento una de las terapias que ha generado más opiniones respecto a su funcionalidad versus a la eficacia. Y ha sido bastante criticada
no tanto por el efecto, sino también por las condiciones. El tema es que pues, este tipo de terapias en la antigüedad Al inicio era visto como una tortura. exactamente eran vistos como una tortura, y también muchos centros, pues, muchos manicomios, los tenían, o sea, no tenían las condiciones necesarias para poder ejercer este tipo de terapias y lo hacían en condiciones deplorables. No había un seguimiento posterior al avance, o sea, lo practicaban y mandaban al paciente a su casa, o si se quedaba en el centro, lo descuidaban. Entonces creo que eso parte de las críticas que fue de las que nacieron. Y la terapia electroconvulsiva, pues sí ha demostrado ser bastante efectiva, aún más con la depresión grave. Hoy en día utilizan anestesia para coadyuvar en el proceso. Así es. ¿Otro compañero?